Bienvenidos todos a este culto virtual del domingo 20 de junio del año 2021. Hoy es Día del Padre, así que les damos una felicitación, un abrazo a todos los papás que nos estén viendo. Vamos a cantar primeramente un corito que se relaciona con esto que vamos a predicar hoy acerca de la paternidad. Y es el corito que se llama Él me conoce. Vamos a cantarlo a continuación. Ahora tendremos una oración en la que le pediremos a Dios que Él nos guíe y nos enseñe por medio de la predicación que tendremos en un momento más. Cierre sus ojos conmigo, por favor. Padre bendito, en esta hora quiero agradecerte tus bondades y tus bendiciones hacia cada uno de nosotros. Quiero suplicarte si hay alguien que tiene tribulación, angustia, tristeza o algo que le esté atando en este momento para tener una concentración óptima para escuchar tu palabra, Señor, pues que tú, Señor, obres poderosamente en su corazón, en su mente, le ayudes a que pueda tomar el mejor provecho y bendición de esta predicación. También te ruego que a mí me ayudes a decir palabras de verdad que vengan de tu palabra santa y que tu Santo Espíritu nos guíe a todo conocimiento y nos dé el discernimiento necesario para que todo esto sea de bendición para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, tu bendito Hijo. Amén. Y ahora tendremos una lectura bíblica. Saque por favor usted su Biblia si la tiene ahí a la mano y si no, pues en la pantalla también aparecerá este texto que es en Lucas, el Evangelio según San Lucas, también conocido así. En el capítulo 6 vamos a leer los versos del 44 al 45. Le repito, Lucas 6 del 44 al 45. Leamos la palabra de Dios ahí en pantalla. Porque cada árbol se conoce por su fruto.
pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hoy se festeja el Día del Padre. Aquí en México es el 20 de junio. En otros países, en otro lugar, quizás donde usted nos esté viendo, en otro lugar del mundo, sea diferente, pero pues finalmente hay un día en el que se recuerda al padre de familia, así como también festejamos el Día de la Madre. Con la diferencia de que normalmente las mamás pues esperan ser alabadas, recibir un reconocimiento por su gran labor diaria, por su esfuerzo al ser madres de familia. No sucede lo mismo con el Día del Padre, donde casi siempre pues los padres esperan una cierta amonestación, ¿verdad? Hay padres de familia pues que se han esforzado, y yo reconozco esto, han sacado adelante su familia siendo buenos padres. Han hecho un hermoso equipo con su esposa y el resultado pues son hijos que aman a Dios, con una moral robusta, y son personas de bien para la sociedad. Ahí es donde se ve el resultado de un buen padre. Hoy vamos a ver cuáles son los estándares que nos muestra la palabra de Dios para nosotros los padres. Yo también soy padre. Y también vamos a ver las principales responsabilidades de un papá. Si al estudiar esto usted analiza su paternidad y cumple con lo que Dios nos está marcando, pues le felicito con todo mi corazón, ¿verdad? Con sinceridad, es un excelente padre. Sin embargo, quizá al hacer un autoanálisis, pues algunos de nosotros veremos que estamos un poco alejados o un mucho alejados de lo que debería ser nuestra paternidad. Pero, ¿sabe qué? Siempre es tiempo de corregir el rumbo y retomar el camino correcto, hacer los cambios necesarios, arrepentirnos, pedirle a Dios ayuda y hacer las cosas bien desde este momento. Quizás usted ya conoce al Señor Jesucristo, quizá ya le sigue, lee la Biblia o asiste a alguna iglesia o toma al menos cultos virtuales como este. Y esto quizás lo más probable es que le ha ayudado a ser mejor padre de lo que antes era. Sin embargo, hoy quiero mostrarle que existe una realidad muy triste. En verdad es para deprimirse acerca de la paternidad en las estadísticas oficiales. Permítame compartirles algunas de estas cifras. 1 de cada 3 niños no vive con su papá biológico. La falta de presencia física del padre con sus hijos se reconoce como el problema social más grande en los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí en México, el INEGI, que es pues la parte gubernamental que hace las estadísticas oficiales, reveló que un 41.5% de los hogares mexicanos carecen de padres. Esto es alarmante. Casi la mitad de hogares en México no tienen papá. Ahora, ¿qué pasa con estos hijos de padres ausentes? Según, estas son estadísticas oficiales, son estudios serios de los que le estoy hablando. Estos hijos son 2 a 3 veces más propensos a ser pobres, a usar drogas, a tener problemas educativos, de salud, emocionales y de conducta, y a ser víctimas de abuso o a ser criminales. Son 5 veces más propensos a ser pobres en la adultez. 54% de estos niños sin papá
son más propensos a ser más pobres que su padre. Y son 2.3 veces más propensos a morir durante su primer año de vida. ¿Hasta qué punto llega la falta de papá a impactar las vidas de estos niños? Los hijos que tuvieron padres ausentes constituyen el 85% de los desórdenes de conducta, el 90% de los que escapan de su hogar, el 71% de los desertores escolares no tuvo papá. El 75% de los pacientes en los centros de abuso de sustancias, el 63% de los suicidas, el 80% de los violadores sexuales, el 70% de los confinados en instituciones juveniles, el 85% de los confinados en las cárceles, el 53% de las jóvenes se casan o conviven en su adolescencia, el 64% de las jóvenes están más propensas a embarazarse sin casarse. El 92% de los jóvenes se divorcian. Estamos hablando de estos jóvenes o estas adolescentes, son hijos que tuvieron un padre ausente. Ahora, también son 5 veces más propensos a cometer suicidio, 32 veces más propensos a escapar del hogar, 20 veces más propensos a desórdenes de conducta, 14 veces más propensos a ser violadores, 20 veces más propensos a la depresión, 10 veces más propensos a ser drogadictos. Estas espeluznantes estadísticas son un reflejo de lo que hoy en día está sucediendo con la paternidad en nuestra sociedad. La paternidad no está tomada con responsabilidad y con la importancia que merece. Hay padres que deciden abandonar a sus hijos y también a la mamá de esos hijos, y muchas veces es para irse con otra pareja. O hay varones que han tenido varias familias y luego deciden pues vivir con una sola de ellas. Entonces las otras familias quedan sin padre. Algunos adolescentes que les falta la guía de sus padres y que se les enseña que es correcto o normal irse a vivir con la novia o tener relaciones prematrimoniales, pues resultan siendo padres. Pero son padres demasiado jóvenes. Se puede decir que es un niño siendo padre de otro niño. No están preparados para ser padres. Y fácilmente, simplemente huyen o se escapan o abandonan a esa criaturita que viene o que ya llegó. Porque para ser padre se necesita una madurez, se necesita un respaldo espiritual, emocional y, escúcheme bien, económico. Si no tienes trabajo, si ni siquiera has terminado tus estudios, pues no va a ser muy conveniente ser padre aún, porque pues quizá a veces somos muy románticos, ¿verdad? Y pensamos que es como en las películas o en las novelas, que no importa la vida, no importa el mundo, si nosotros nos amamos, todo va a salir bien. Y no es cierto, la cruda realidad es muy diferente. Una familia no puede vivir solamente de amor, necesita dinero. Y este dinero que quizá estos padres tan jóvenes se lo gastaban cuando eran solteros o cuando no tenían hijos en sus propias cosas y gustos, ahora lo van a tener que usar para comprar pañales, fórmula, leche, ¿verdad? Biberones, ropita, pediatra y otras muchas cosas que son muy costosas. Para ser padre,
debes olvidarte de todo egoísmo y estar dispuesto a dar y a privarte de muchas cosas que tú quisieras tener. En ocasiones, siendo padres, llega el pago de nuestro trabajo, de la quincena, y así como llega, se va. Y no pudiste ni siquiera un pesito agarrar, porque todo es o debe ser para el sostenimiento de tu familia. Más adelante veremos que precisamente esta es una de las obligaciones de un padre, según la Biblia. Leímos al principio en nuestra cita de Lucas, capítulo 6, acerca de los árboles que llevan fruto. Y hoy vamos a hablar sobre un concepto que se llama la paternidad bonsái. ¿Qué es bonsái? Bueno, quizás algunos de ustedes lo conozcan. Son unos arbolitos pequeños, muy hermosos, que se usan como adorno. Cualquiera pensaría que son artificiales, pero no, son árboles, solamente que muy pequeños. El arte del bonsái se originó en China hace unos 2000 años y lo hacían unos monjes taoístas, era un objeto de culto de hecho. Se decía que quien lo poseía o lo cultivaba tenía asegurada la eternidad. Por supuesto, esto no es bíblico. El arte consistía en transmitir todas las características de un árbol desarrollado en la naturaleza, en las montañas, a un árbol pequeño cultivado en una maceta. Un bonsái no es una planta genéticamente empequeñecida. Se mantiene pequeño dándole forma, podando el tronco, las hojas, las raíces, cada cierto tiempo. Si se hace adecuadamente, sobrevivirá, pero permanecerá pequeño. Aunque son bonitos como adornos y muy costosos, estos árboles quedan a un tamaño pequeño y no cumplen con las funciones naturales de un árbol, como dar sombra, dar frutos o servir incluso para que los pájaros hagan sus nidos en ellos, como en ocasiones nos menciona la palabra de Dios. Hoy vamos a ver que los varones podemos caer en una paternidad bonsái, pequeñita, es decir, no da el ancho para las normas de Dios, no cumple con sus funciones y responsabilidades y nunca crece como padre. Pero también vamos a ver cómo evitarla y qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de cómo debemos ser como padres. Muchos dicen que nadie nunca nace sabiendo cómo ser papá y que no hay un manual que enseñe. Bueno, ahí sí no estoy de acuerdo, porque ¿saben qué? Sí existe un manual, se llama la Biblia, la palabra de Dios. Este es un manual para la vida, incluyendo cómo ser padres y madres. La Biblia nos dice que el padre tiene 3 responsabilidades principales. 1, ser proveedor de su familia. Y no se queda esto solamente en el ámbito económico, sino también espiritual y emocional. El padre también, número 2, tiene que ser guía y ejemplo espiritual y moral para sus hijos. Y número 3, el padre es el protector de su familia. Tristemente, muy poca gente lee la Biblia. Y aún los que lo leen, también no son todos los que la llevan por obra, tristemente. Entonces hay padres que, aun cuando están físicamente, cuando están físicamente, no cumplen con sus funciones o sus compromisos como padres. Punto número 1.
que es ser el proveedor de su familia. Muchos padres no proveen para su familia en lo económico. Piensan que al casarse, pues ellos pueden seguir como antes de casarse. Y hace un momento veíamos que hay muchos gastos que hay que hacer, que la familia es lo principal ahora, ya no es nada más lo que yo quiero. Entonces no es de que, es que yo me lo gané. Pues sí, tú te lo ganaste, tú fuiste a trabajar y trabajaste, pero en realidad ya no es yo, ni lo mío. Ahora es lo nuestro, lo de mi familia, lo de mis hijos, lo de mi esposa. La primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 8, dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, esto Pablo se lo decía a los creyentes cristianos. Yo no sé si usted ha escuchado esto, pero a veces los maridos le dicen a su esposa: oye, yo estoy llevando la carga económica de la casa, tú también ayúdame, tú también trabaja, gana dinero. Y a veces no solo el esposo, a veces hasta también los suegros o los cuñados o alguien les empieza a decir: ya trabaja, ¿no? Pero ¿saben qué? El trabajo más pesado es el de la casa. Aunque ciertamente hay mujeres que también trabajan, además de trabajar en su casa, trabajan fuera para ganar dinero, pues en realidad la obligación principal es del hombre, del papá. Y no solamente es la obligación de proveer económicamente, también el padre de familia debería de participar en diversos quehaceres y obligaciones en su casa. Una de las quejas más grandes que se escuchan cuando hay consejerías de pareja es que yo tengo demasiada carga y él tiene poca carga. O sea, las mujeres casi siempre se sienten que es injusto, ¿verdad? Porque, créanme, es mucho más fácil ir a trabajar a una oficina que cuidar a los niños, hacer el quehacer y llevar toda una casa. Entonces debemos ser comprensivos los padres. Entonces es proveer lo económico, pero también proveer un ambiente grato en donde nos sintamos a gusto todos. Hay un punto más grave que es el no proveer lo espiritual o lo moral. Por ejemplo, buscarle una buena iglesia cristiana a nuestros hijos para que el niño vaya, aprenda a ir a la iglesia. Llevarlo sin falta a todos los cultos, a los estudios, a las actividades que hay en una iglesia. Proveerle de una Biblia propia para que el hijo esté leyendo, o libros cristianos para su edad, materiales que le ayuden a conocer más acerca de Dios. Ahora también los padres debemos proveer para nuestros hijos una buena educación y formación. Dice Hebreos 12:7, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si nosotros como padres no estamos proveyendo educación y disciplina a nuestros hijos, si somos permisivos y dejamos que todo hagan, si estamos ignorando a nuestros hijos y estamos dejando toda la responsabilidad de la formación de los hijos a la madre, entonces no estamos haciendo lo que nos corresponde. Y le quiero aclarar que no estoy refiriéndome solamente a la educación académica, es decir, a la escuela, las materias, ¿verdad?, que llevan ahí, matemáticas, español, naturales, sociales, lo que sea.
sino de una educación moral, espiritual. Por ejemplo, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es pecado y qué no lo es? Enseñarles lecciones de vida, experiencias. Y si eres creyente cristiano, pues un buen ejemplo y testimonio de una vida cristiana. En muchas ocasiones hay padres que no ponen atención a que sus hijos quizá están rompiendo cosas, están agarrando algo ajeno, están brincando, corriendo, y cuando somos permisivos con nuestros hijos, cuando ni siquiera les decimos una palabra de que esto no es correcto hacerlo, entonces no estamos aplicando disciplina, como nos dice aquí Hebreos 12:7. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? En la Biblia se nos narran grandes hombres de Dios. Fueron excelentes reyes, soldados, generales, sacerdotes, pero por otro lado no fueron buenos padres, debido a que les faltó disciplinar a sus hijos en el momento en que debían hacerlo. Fueron padres bonsái, no dieron el fruto adecuado y se quedaron cortos en cuanto a sus deberes de padres. Vamos al punto número 2, que es la guía y el ejemplo que le debemos dar a nuestros hijos. La guía se consigue mostrando el camino correcto. Muchas veces los hijos no siguen un camino bueno porque nadie les enseñó esto está bien o esto está mal. Éxodo 18:20 dice, Éxodo 18:20 dice, enséñales las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Aquel padre que solo se dedica a ir a su trabajo y traer algo de dinero a la casa, no está haciendo un trabajo correcto como padre. Es decir, qué bueno que traiga el dinero, pero ser padre va mucho más allá de solamente traer lo económico. Nuestra función como padres es guiar a nuestros hijos, mostrándoles las leyes de Dios, el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Recordemos que nuestros niños, desde pequeños, pues no nacen sabiendo. Hay que enseñarles, hay que guiarles. Si te conformas con lo que la escuela les enseña, pues quizá van a terminar siendo ateos, porque recordemos que la escuela es laica y a veces incluso es anticristiana. No enseñan ni modelan una conducta y una moral basada en los principios de la Biblia. Tampoco basta con llevarlos unos momentos a la semana a la iglesia. El padre es responsable de guiar a sus hijos y de darles ejemplo de lo que enseña. Es decir, no solamente es teoría, sino práctica. Tercer punto, el padre es protector. Y muchos nos dicen, eres sobreprotector con tus hijos, ¿verdad? Pero no, yo les quiero decir que la Biblia nos dice que hay que proteger a nuestros hijos. ¿Por qué? Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. No solamente llevarlos a la escuela o no dejar que vayan solos para que no sean víctimas de la delincuencia, por ejemplo, u otro tipo de protección para guardar su integridad física. La protección de la que hablo es, primeramente, previniendo, enseñarles cómo cuidarse.
a qué lugares deben asistir, cuáles deben evitar, qué actividades o qué tipo de lugares son peligrosos para ellos. Proteger sus ojos de cosas que no deben ver. Y esto se hace cada vez más importante y difícil para los padres con el advenimiento del Internet, con los dispositivos inteligentes, como les llaman. Debemos proteger los oídos de nuestros hijos para que no escuchen las cosas que no deben escuchar. Debemos protegerlos de malas amistades, de no iniciarse en vicios que pueden destruir su vida en un futuro, sino aquel padre que no esté protegiendo a sus hijos, entonces puede ser también un padre bonsái. Está podado, sus raíces están cortadas, entonces no puede dar un fruto correcto. Y hablando de esas raíces que los orientales con tanto esmero cortan y podan minuciosamente para lograr esos arbolitos chiquitos llamados bonsái, ¿qué pasa en el ámbito espiritual o moral cuando nuestra paternidad es así como ese árbol que no crece? Bueno, pues hay diversas formas de que esas raíces son podadas. La primera es que quizá nuestra educación o nuestra instrucción en el hogar no fue la adecuada. Por ejemplo, existe todavía el machismo, la liberalidad o la inmoralidad que son enseñados a los hijos varones en su casa. Y cuando ellos llegan a ser padres, pues tienen esta situación de una raíz cortada que no le deja crecer. Por ejemplo, ¿qué dicen muchas mamás? No, mi hijo, tú eres varoncito, tú no puedes lavar los trastes, tú no puedes agarrar una escoba, tú no debes jamás agarrar un trapeador. Otro factor que poda estas raíces para que nuestra paternidad no crezca es no entender su importancia. Muchos jóvenes piensan que ser padre pues es cualquier cosa, simplemente pues su esposa o su pareja o como la llamen, pues va a tener el hijo y se acabó. Y ellos no tienen nada que ver ni en la educación, ni en el crecimiento, ni en la manutención de este pequeño. Otra cosa que puede hacer que no crezca la paternidad es ignorar que la paternidad fue dada a los varones y no a las mujeres. Aunque yo sé que hay un movimiento ahora que dice que pues las mujeres pueden hacer todas las cosas que los varones, pues en realidad no es así. Sí hay funciones que deben realizar los varones y la paternidad es una de ellas. Otra situación es que existen las mujeres maravilla, como les decimos, ¿no? De forma sobreprotectora anulan la responsabilidad y la actividad del padre. O sea, tú siéntate, no te preocupes, yo hago todo. Tú vienes muy cansado del trabajo, así que yo me encargo, ¿verdad? Entonces, los hijos pues crecen únicamente con el ejemplo, con la guía, con la protección de su madre y no la de su padre. Otro punto es no ponerse de acuerdo entre esposo y esposa. Chocan las responsabilidades, las actividades y a veces ninguno de ellos termina haciendo lo que tienen que hacer. Otro punto es que el padre puede llegar a tener un amor desmedido por el mundo y sus deseos, como la palabra lo dice en 1 de Juan 2,
del 15 al 17. Ya me quiero comprar esto, lo más bonito, lo más moderno, ya quiero tener esta suscripción, ya quiero tener estas otras cosas, y se olvidan de que sus hijos los necesitan a ellos también, que no pueden dedicarse únicamente a sus gustos. Por ejemplo, si son deportes o si es alguna otra cosa, a estar con sus hijos. Entonces prefieren muchas veces las cosas que el mundo les ofrece a hacer las cosas que deben hacer. Y es que cuidar a un niño es pesado. Tener la responsabilidad de un niño, ayudarle con su tarea, llevarlo incluso aún si es a una cosa recreativa, pues requiere de tiempo, requiere de esfuerzo. Pero cuando uno es egoísta y solamente quiere los deseos del mundo, pues va a ser difícil que cuide bien a sus hijos. Por último, las familias funcionan a veces gracias al padre, ya que él cumple sus funciones y obligaciones según la Biblia, que bueno, eso es lo que deberíamos tratar de hacer todos, pero hay veces que también las familias funcionan independientemente del padre. Es decir, el padre no hace mucho o casi nada, no se involucra, es, como decíamos hace un momento, un padre bonsái que tiene las raíces cortadas, que está podándose constantemente y entonces no crece. Y entonces, pues a veces venga o no venga el papá, de todas maneras, pues todo funciona igual. Y por último, y esto es lo más triste, hay familias que funcionan a pesar del padre. Es decir, el padre hace lo contrario a lo que debería de hacer. Por ejemplo, si estamos viendo que el padre debe ser proveedor, hay padres que en lugar de eso son los gastadores. Es decir, en lugar de llevar el dinero a la casa, pues resulta que ya no trabajo, y pues además de eso me estoy gastando en vicios, o lo está gastando con los amigos, o lo está gastando en deportes o en algún otro gusto, y entonces hace lo contrario. En lugar de proveer, está haciendo una fuga de dinero. Son padres que hacen lo contrario a lo que deberían de hacer. Por ejemplo, si vemos el segundo punto de que un padre debe guiar y debe dar el buen ejemplo, pues hay padres que hacen lo contrario. En lugar de guiar a sus hijos, les dan malos consejos, les hacen pecar, les dan un mal ejemplo, en frente de sus hijos fuman o tienen alguna otra adicción. Entonces eso lo hacen al revés y están destruyendo a su familia. Y la última situación, esos padres que hacen todo al revés, también a veces en lugar de proteger a sus hijos, ellos mismos le hacen daño a los hijos. Hace poco se escucharon noticias muy tristes, muy terribles, que se me hacen increíbles, ¿verdad? De padres que habían abusado de sus mismas hijas y por lo tanto están enfrentando un proceso penal, un proceso legal. En lugar de que el padre protegiera a sus hijas, al contrario, él es el agresor. En lugar de que el padre ayude a su familia, la está destruyendo. Qué terrible y qué triste es todo esto, hermanos. Pero yo les quiero pedir que pues tomemos todo esto que vimos acerca de lo que dice la Biblia sobre lo que debemos hacer los padres. Pero si somos un padre bonsái, que tenemos las raíces cortadas, que no tenemos crecimiento en nuestra paternidad, pues entonces debemos de cambiar. Aún es tiempo.
Dice el Señor que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si pedimos ayuda y guía de Dios, Él nos va a ayudar. También podemos pedir consejo de otro padre que sepamos que está haciendo las cosas bien. Si quieres que tus raíces crezcan, para que no quedes como ese arbolito pequeño, entonces debes de poner esa raíz bien asentada en Cristo. La Biblia dice que Cristo es la piedra angular. Entonces, teniendo esa base en nuestra vida, podemos ser mejores padres cada vez. Lee la Biblia porque es el manual, el alimento espiritual que te va a ayudar a ser mejor padre. Ahora, si tú tienes hijos, ya seas que seas mamá o papá, no alimentes esa paternidad bonsái en las siguientes generaciones. Enséñale a tus hijos cómo ser buenos padres desde ahora, aunque sean niños, aunque sean pequeños. ¿Tienes hijas? Enséñales que ellas, cada una va a escoger al padre que van a tener sus hijos. La Biblia dice que si nosotros nos vemos comparándonos con lo que nos dice la Biblia, lo que nos dicen las leyes de Dios, ese estándar de Dios, podemos ver en qué estamos mal. No se trata de criticar, no se trata de señalar errores ajenos o propios, sino se trata de mejorar nuestra paternidad. Si usted está cumpliendo, sígalo haciendo. Pídele a Dios ayuda para no cambiar. Pero si no lo está haciendo, y si está siendo un padre bonsái, entonces pídale al Señor esa ayuda que necesita para cambiar su vida y la de su familia. Vamos a orar. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos ayudes a cumplir las funciones que tú nos dejaste para nuestra familia. Señor, ayúdanos a quitarnos todo egoísmo. Ayúdanos a ser buenos padres, que escuchemos tus consejos por medio de tu palabra. Todo te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, a continuación tendremos el himno 227 que se llama Me guía Él. Y después de esto también tendremos los avisos. Quédese hasta el final para verlos. Yo me despido, pero me pongo a sus órdenes. Soy el pastor Vicente y si usted me escribe en el WhatsApp, ahí en nuestra página están todos los datos de contacto. Con gusto le puedo resolver sus dudas o le puedo auxiliar si algo necesita. Que el Señor le bendiga y seguimos alabando a Dios con este himno 227. Amor me guía.
llegado al final de otro culto, el cual esperamos le haya ayudado y si tiene hijos, le haya hecho considerar los aspectos diferentes de su paternidad. Si conoce a algún padre que cree que necesita oír esto, siéntase libre de compartirle este video. Y si está interesado en ver más material similar, le invitamos a que se suscriba y active la campanita de notificaciones. Si desea decirnos algo sobre este culto o algún otro, no olvide dejarlo en la caja de comentarios o escribirnos a nuestra página oficial jesusesperanzayvida.org. Además, ya contamos con nuestra página de Facebook, la cual está en la descripción de este video, en la cual puede tener un contacto mucho más personalizado con nosotros. Finalmente, le recomiendo nuestro estudio bíblico virtual, Una vida con propósito, el cual cuenta de 40 sesiones en la cual le mostramos cuál es el propósito de Dios para con sus vidas. Esto fue todo. Nuestro culto ha terminado, pero nuestro servicio apenas comienza. Que Dios le bendiga ricamente.